avance, por supuesto. Anuncia el presidente Petro, Víctor, he decidido que Ecopetrol intervenga en la importación de gas y lo compre a Qatar a precios razonables. Qatar escrito con K. El monopolio de la importación del gas, prohibido por la Constitución, se acaba. ¿Cómo va a ser, Víctor? ¿Qué datos tienen ustedes, los económicos, sobre la importación del gas que vendrá de Qatar? Pues, Néstor, primero que el costo de transporte saldría, no sé, 4 veces más alto frente a importarlo, por ejemplo, desde Estados Unidos, desde el Golfo de México, o 10 por la distancia, ¿no, Néstor? Entonces, yo no sé cuando el presidente dice precios razonables, ¿a qué se refiere? Tendría que dar una explicación. No sé si el gobierno asumiría eventualmente el costo del transporte, porque sí, de pronto es posible que llegue a una negociación bilateral con Qatar, ya que tiene afinidad con ese gobierno, el presidente ha estado visitando esa región del mundo y nos puedan vender el gas un poquito más barato, pero eso se puede, digamos, cuando se introduce en la estructura de costos el transporte, pues se puede diluir ahí. Traerlo de Trinidad y Tobago implica una distancia, no sé, de 1.500 kilómetros. Traerlo, Néstor, desde el Golfo de México de unos 3.000, 4.000 kilómetros. Traerlo desde Qatar de unos 13.000, 14.000 kilómetros. Entonces el costo de producción, el costo de transporte, pues seguramente va a terminar impactando al precio final que pagamos los colombianos. Ahora, el presidente Petro está reconociendo, Néstor, ahora sí, yo creo que por primera vez, que sí hay déficit y que se tiene que hacer una importación de gas. Y desde ese punto de vista, pues yo lo veo como algo positivo, porque el gobierno estaba... El propio presidente y su exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, estaban en negación plena, ¿no? Que eso no era necesario y que no había déficit y que yo no sé qué. Pues ya el gobierno lo está reconociendo y pues tienen que trabajar en las importaciones de gas. Buscar el mejor postor. Ahora, Néstor, hay otro tema importante y es que el gas que producimos en Colombia... Aquí cerquita para nosotros mismos, frente al gas que se produce y se transporta desde Qatar, ¿cuál de los dos deja una mayor huella de carbono? ¿Cuál impacta más al medio ambiente si es que nosotros suspendimos las nuevas exploraciones de gas por temas medioambientales? Con toda seguridad se contamina más trayéndolo desde Qatar por el tema del transporte. Entonces hay muchas cosas en el panorama que en el mercado todavía no entienden, pero al final, Néstor, el mensaje es que vamos a seguir pagando gas más caro. Los datos del DANE, los últimos datos del DANE muestran que en promedio a nivel nacional, esas son cifras oficiales de inflación, el gas en febrero se nos disparó 14%. Pero yo me pierdo con una cosa, Néstor, ¿no es que no íbamos a importar gas? Bueno, no, por eso está diciendo Víctor. Lo primero que hace el presidente Petro pues es reconocer... Implícitamente está reconociendo. Estamos en modo de importación. A ver, por partes, Felipe, sobre el anuncio de que vamos a importar gas de Qatar. Primero, Qatar se escribe, es que me da... Yo he visto que lo escriben con Q y con C. No, por eso, con K nunca. Nunca lo había visto. Digamos, lo chifla la ortografía del presidente. Sí, a mí me impresiona mucho que el presidente que ha estado en Qatar, que vio el Mundial desde Qatar, pues escriba a estas alturas en un anuncio tan importante, Qatar con K. Paso por encima de los... Eso no es inusual en el presidente. Paso por encima de los horrores de ortografía del señor presidente. Segundo, Víctor, lo que no sabemos es, ¿hay un acuerdo comercial con Qatar para que Qatar nos venda a precios razonables? ¿O Qatar nos va a subsidiar a los colombianos por cortesía del presidente Petro el gas que nos va a vender? ¿O nos va a vender a precios de mercado? Yo no he escuchado, pero existe un mercado mundial del gas y como por qué, pues no sé, como por qué Qatar se lo vendería más barato a Colombia que al resto de sus clientes. No sé, pero puede existir la posibilidad. Pero Néstor, tendría que ser muy barato. Profundamente capitalista y dedicado al mercado de los hidrocarburos. Qatar y los Emiratos Árabes y Dubái, todos lo que hacen es vender a los precios más razonables para ellos, no para el comprador. Y ellos venden. Y si nos hacen un descuento, tendría que ser el descuento ni el berraco para que compense el costo del transporte, Néstor, desde por allá. Sí. Pero Néstor, son muchas las dudas. Las vueltas que hay que dar desde Qatar, si fuese una línea recta, para quienes están pensando en una distancia en una línea recta, estamos hablando de 10.000 kilómetros lineales. Pero como no se traen una línea recta... Pero hay que dar recta, la vuelta por abajo, por África y... Pero afortunadamente, Néstor, el transporte... Tiene que viajar por Yemen, llegar al Mediterráneo, atravesar el Mediterráneo, llegar por el Océano Atlántico a los puertos colombianos. Para llegar a Cartagena, eso mal contados, estamos hablando de 12.000 kilómetros lineales.
Pero afortunadamente, por ejemplo, transporte, Luis Ernesto, traerlo de Estados Unidos, el gas, importarlo desde Estados Unidos tarda una semana máximo. Traerlo desde Qatar podría tardar, no sé, 20, casi un mes. Sí, pero afortunadamente, Ricardo, para seguir en la línea discursiva del presidente, afortunadamente ese transporte desde Qatar no contamina. Y el gas de Qatar, a diferencia del gas colombiano, no contamina. Y esto lo que hace, y pues menos mal al menos reaccionó a tiempo el presidente. Diga que está siendo irónico, ¿no? Porque no todo el mundo pero lo absolutamente entiende. Irónico, es que es absurdo en el ambientalismo utópico que ha emprendido el petrismo, lo mismo con la resolución ambiental de la sabana, con prohibir exploración de nuevos. Se está empezando, esas enormes contradicciones, esas utopías absolutamente irrealizables están empezando a caerse en dominó, porque es absurdo importar gas de Qatar en vez de sacar el gas colombiano del subsuelo, suponiendo que el gas colombiano al menos no hay que traerlo y adicionar a la contaminación del gas, la contaminación de traerlo desde Qatar. Pero Néstor, desde la época de Venezuela, de cuál es el sentido de no sacar el gas que tenemos en Colombia para comprar un gas que producen con el mismo daño ambiental en Qatar o en Venezuela o en Trinidad y Tobago o en el Permian norteamericano. Da exactamente lo mismo. Esta contradicción realmente lo que demuestra es que la política de transición energética, que la política de protección al medio ambiente y de luchar al cambio climático que ha impulsado este gobierno es absolutamente fallida. Porque el gas se necesita también la gasolina, se necesitan otras fuentes de energía y la solución no es traerla de Qatar, la solución es explorar acá y con esos recursos hacer la transición energética que necesitamos. Bienvenido a la realidad, doctor. Pero además, estamos descubriendo 3 años después que le dimos la vuelta del bobo a todo esto, ¿no? Dejamos de producir petróleo para importar petróleo. Pero además, dejamos Néstor, de producir gas para importar gas. Pero además, Néstor, ¿cómo así que he dado instrucciones a Ecopetrol para que empiece a importar gas de Qatar, con K? Es decir, y el gobierno corporativo y la junta directiva y el presidente de Ecopetrol roban. No, eso pero además de las consideraciones ambientales, de las consideraciones del gobierno corporativo, hay que informarle a la doctora Cielo Rusinque que pare la investigación, porque ella estaba visitando, recuerden, y decomisando celulares a la directora de Naturgas, porque supuestamente el presidente había ordenado investigar por qué se había subido el precio del gas. Pues la respuesta es porque nos toca importarlo, doctora Rusinque, señor presidente, y entonces las investigaciones las pueden ir cerrando de una vez. Son las 7.